del libro del Génesis. En aquel tiempo Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob, a su vez, preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. Nel ciclo dei patriarchi troviamo anche quella di un uomo que aveva fatto della En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la sagacidad su mejor cualidad, Jacob. racconto biblico ci parla del difficile rapporto che Giacobbe El aveva relato con suo bíblico fratello nos habla de la Esaú. difícil relación que Jacob tenía con su hermano Tra Esaú. loro c'è rivalità Desde pequeños hay e non rivalidad sarà entre mai ellos superata in y seguito. nunca la superarán. Giacobbe è il secondogenito, Jacob es el segundo hijo, erano gemellini. eran gemelos, Con l'inganno riesce pero a mediante carpire engaños al padre Isacco consigue arrebatar a la su padre Isaac benedizione la e il bendición dono della y el don de primogenitura. la primogenitura. È solo la prima di una Es solo lunga el serie primero de di una larga astuzie serie de di ardides cui questo de uomo los que este hombre, spregiudicato è sin capace. escrúpulos, es Anche il capaz. nome Giacobbe Incluso el nombre, significa Jacob, qualcosa di significa sa algo muoversi non algo como para direttamente, moverse, no directamente. significa quella scaltrezza nel Significa muoversi, como lograr ser astuto, costretto a fuggire lontano obligado dal a huir lejos fratello de su nella sua hermano. vita, pare riuscire Parece in tener ogni éxito impresa, en cada gesto de su è vida. abile negli affari, Es hábil en los si negocios, arricchisce molto, se enriquece mucho, diventando proprietario di un gregge enorme. convirtiéndose en propietario de un rebaño Con enorme. tenacia e pazienza Con riesce a tenacidad y sposare la più paciencia, bella delle figlie del Laban, consigue casarse con la hija más di hermosa de cui Labán, era veramente innamorato. de la que estaba realmente enamorado. Giacobbe, Jacob, diremmo con linguaggio moderno, diríamos con lenguaje è un moderno, uomo che si è fatto da solo, es un hombre que se ha hecho a sí con mismo, ingegno, con ingenio, la scaltrezza, con riesce astucia, a conquistare es tutto capaz ciò de che conquistar desidera. todo lo que desea. Gli manca qualcosa? Le falta algo, Gli manca il rapporto le vivo con falta le proprie la radici. relación viva con las E raíces. un giorno sente il Y richiamo un di día casa, siente la della sua necesidad, antica patria, la llamada del hogar de su dove antigua patria, ancora donde todavía vivía il Esaú, fratello con cui sempre era stato in el hermano pessimo con el que rapporto. siempre había mantenido una pésima relación. Giacobbe parte e Jacob compie un parte lungo viaggio con y una lleva a cabo un carovana largo numerosa di viaje persone con una caravana e numerosa animali de finché arriva personas y all'ultima animales tappa, hasta que llega a la al torrente última etapa, Jabbok. al vado de Jabbok. Qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile. Aquí el libro del Génesis nos Racconta che il ofrece una patriarca, página memorable. dopo aver fatto Relata que el attraversare patriarca, il después de haber torrente a hecho tutta la atravesar sua el gente río, e a toda su tutti i gente bestiame che y a era todo el dentro, ganado, rimane da solo se queda sulla solo sponda en la straniera orilla extranjera e pensa che cosa lo y attende per il piensa, domani, ¿qué lo espera para el mañana? che atteggiamento ¿Qué assumerà suo actitud tomará fratello su Esaù, hermano Esaú, al quale aveva rubato la al que le primogenitura. había robado la primogenitura? La mente di La Giacobbe mente de Jacob è un turbinio di es una pensieri turbina de e pensamientos. mentre si fa buio Y mientras all'improvviso oscurece uno de repente, sconosciuto lo un afferra e desconocido lo comincia a aferra lottare con y lui. comienza a luchar con él.
El catecismo explica: la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático. Y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. No serás más el hombre que camina con astucia, sino derecho. Le cambia el nombre, la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Entonces también Jacob pregunta al otro: dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Luchar con Dios. Una metáfora de la preghiera. Una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. Le cambió el nombre, el modo de vivir. Le cambió la personalidad. Sale cambiado. Pero una vez, por una vez ya no es dueño de la situación. Su astucia no sirve. Ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de moral, que tiembla y que tiene miedo. Por una vez, Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios que su fragilidad y su impotencia y también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida. Vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Hace algún tiempo escuché a un hombre anciano, un buen cristiano, pero pecador, que tenía tanta confianza en Dios y decía: Dios me ayudará, no me dejará solo. Yo entraré en el paraíso, aunque sea cojeando, pero entraré. Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo. Confiaba en su propia sagacidad, era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia. Él no conocía la misericordia. Era él y yo y nada más. No tenía necesidad de la misericordia, así sentía él. Pero Dios salvó lo que estaba perdido. Le hizo entender que era limitado, que era pecador, que tenía necesidad de la misericordia y del amor. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios. Es en la noche de nuestra vida, de las tantas noches de nuestra vida. Momentos oscuros de pecados, momentos de desorientación. Y ahí hay una cita con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento en que no nos lo esperamos, en el que nos encontraremos realmente solos. En esa misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia
de ser poveri uomini. solo pobres hombres. Mi permetto di dire Me poveracci. permito de decir pobrecillos. Ma proprio allora, Pero nel precisamente momento in cui io mi entonces sento un poveraccio, en que me siento veramente un non pobrecillo, dovremmo temere, no deberemos perché temer, in quel momento porque en ese momento Dio ci Dios darà un nome nos dará nuovo un nombre nuevo che contiene il que senso contiene di el tutta la nostra sentido vita, de toda ci nuestra cambierà il vida. cuore Nos va a cambiar el corazón e ci darà la y nos dará la benedizione bendición riservata reservada a chi si è a lasciato quien se ha cambiare da dejado Lui. cambiar por Él. Questo è un bel invito a Esta es lasciarci una bella invitación cambiare a da dejarnos Dio. cambiar por Dios. Lui sa come farlo, Él sabe cómo hacerlo, perché conosce ognuno di porque noi. nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Signore, tu conosci, Señor, tu me conosci, tú me conoces. può dire ognuno di noi. Cada uno de Signore, tu me nosotros así conosci. dice, Señor, tú me conoces. Cámbiame. Cámbiame. Grazie. Es- Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.